Hola a todos y bienvenidos a la parte 6 de historias paranormales de mis seguidores. Hoy os traigo unas cuantas historias que me habéis mandado. Si quieres salir en la parte 7 de historias paranormales de mis seguidores, envíame tu historia paranormal a mi correo que dejaré en la cajita de descripción. También antes de empezar voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. Seguirme si no lo hacéis todavía. Y suscríbete a este canal si te gusta el contenido de misterio, los casos reales, historias de Reddit, historias paranormales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora sin más, ya poneros cómodos, cómodas y empecemos con la primera historia paranormal. La primera historia la voy a leer de manera anónima porque así me lo han pedido. Esto no es una historia en sí, pero son experiencias que me ha contado mi mamá. Mi mamá me contó que cuando ella era pequeña, todas las noches veía a una chica con vestido blanco al pie de su cama cuando iba a dormir, la cual solo la miraba. También la veía en el día parada en lugares random de la casa. Ella sabía que solo ella podía verla, porque a veces estaba parada en medio de la sala y mis abuelos la atravesaban cuando pasaban por ahí. Una noche mi mamá se levantó asustada y vio que su cama estaba llena de gusanos, los cuales se la estaban comiendo. Ella gritó y mis abuelos llegaron y al prender la luz ya no había nada. Mi mamá le contó esto a mis abuelos, pero mi abuela no le creyó. Mi abuelo sí le creyó, ya que él creía en las posesiones demoníacas, demonios, etc. Él la llevó a una iglesia y las personas que estaban ahí hicieron un círculo y pusieron a mi madre en el medio. Empezaron a orar y a bendecir. Mi madre empezó a vomitar y se desmayó. Luego de eso dejó de ver a la chica. Mi madre también empezó a ir a la iglesia, pero después de unos años dejó de hacerlo. Después de unos años mi madre enfermó. A pesar de hacerse miles de estudios, no daban con la razón de su enfermedad. Por esta razón mi abuelo la llevó donde un brujo y este le hizo una limpia y le dio una botella con un líquido que tenía que beber. El brujo también le dijo que alguien le había mandado la enfermedad. Después de esa reunión se hizo unos estudios en el hospital y por fin le detectaron el cáncer. Los doctores se sorprendieron porque el tumor que mi madre tenía era enorme como para que no se vea en los estudios anteriores y estaba en una etapa avanzada. Después de enterarse que tenía cáncer, mi madre decidió ir a la iglesia nuevamente, por lo que dejó de tomar el líquido que el brujo le había dado. Unos días antes de viajar a otra ciudad para empezar con su tratamiento, en una noche ella se levantó porque escuchaba una canción desde mi cuarto, ya que yo había estado escuchando música y me quedé dormida. Ella fue a mi cuarto a apagar la música. Cuando cogió mi celular para apagar la música, escuchó una voz que se mezclaba con la canción que decía «Adórame a mí». Mi madre volvió a repetir la canción, pero ya no se escuchaba nada. Mi madre dijo que la voz era muy grave y tenebrosa. También me contó que una noche en el hospital ella estaba acostada cuando vio como el colchón de la camilla se hundía como si una persona se estuviera sentando o subiendo a la camilla. Luego empezó a sentir como un peso en su pecho y después de unos segundos se le pasó. Dato interesante, me he enterado que tanto la hermana de mi abuelo y mi abuelo practican brujería. La segunda historia me la ha enviado Candela y dice así. Quería contar el caso paranormal que viví hace unos años. Todo comienza cuando con mi abuelo, que vive en el pueblo de al lado del mío, fuimos a visitar la tumba de mi abuela al cementerio. Era algo muy común que hacíamos siempre que iba a visitarlo. Ese día no parecía ser uno muy distinto al resto, pero en un momento escucho ruidos raros y cuando voy a ver qué era, vi una gatita metida en una tumba abierta. Fue muy impresionante porque jamás había visto algo así. Un cadáver completamente consumido. Y recuerdo que tenía un anillo hermoso en su mano derecha. Intentaba sacar a la gatita pero no podía, hasta que salió ella misma. Me imaginé toda una historia en mi cabeza y le puse el nombre de la señora fallecida a la gatita. Quizás estuvo mal, lo sé, pero en ese momento no parecía tan ilógico. Apenas saqué la gata del cementerio, la llevé al veterinario para que se fijaran que todo estuviera bien. Ella estaba muy flaca pero de buen ánimo, y cuando le dije a la veterinaria de dónde la había sacado no nos quiso atender. Me dijo que nunca hay que traer cosas de un cementerio. Yo muy enojada la traté de mala manera y me fui. Yo jamás iba a dejar un animal solo para que muera por el prejuicio de dónde viene. En fin, llevo a la gatita a la casa de mi abuelo y la dejo ahí durante un mes. No podía traerla a casa porque teníamos muchísimos animales en ese entonces porque soy rescatista. En la casa de mi abuelo, Rosita era muy sucia y no la podía tener más. Entonces la traje conmigo. Desde el momento que llegó, nos enamoramos de ella. Somos una familia de 5 hermanos y mis 2 padres. Decidimos adoptarla, pero al tiempo que ella estaba, empezaron a pasar cosas extrañas. Mi papá entra a trabajar a las 4 de la mañana
y cada vez que se levantaba estaban las puertas abiertas, canillas abiertas, luces prendidas, y eso se repitió por varios días. Él lo habló con mi mamá, y como yo soy la mayor de los 5 hermanos, conmigo también, pensando que podía ser alguien sonámbulo. Nunca tuvimos miedo, pero seguía pasando y con mayor frecuencia. Al tiempo confirmamos que ninguno es sonámbulo, pero siempre justificábamos lo que pasaba. De las canillas pensábamos que era la presión de agua de la noche, de las luces algún bajón por la noche. Jamás nos percatamos de que podría ser algo. Hasta que una noche en mi habitación apago las luces, me acuesto a dormir destapada, me pongo a hablar con mis amigas por celular y me taparon el cuerpo, como si alguien hubiera agarrado la frazada desde mis pies y la levantó hasta taparme. Yo salí corriendo hasta la habitación de mis papás y les conté muy asustada lo que había pasado y me creyeron. Me creyeron porque a ellos les había pasado cosas que no me habían contado. Desde ahí pasaron cosas más específicas, como estar con gente o yo con amigas en mi habitación y se prendía la luz de la nada, estábamos tomando mates a la tarde y las canillas se abrían, no había horario, simplemente pasaba. Por eso, meses después de lo que pasó en mi habitación, no volví a dormir ahí. Estuvo cerrada y nadie quería entrar. Era entrar y sentir cosas extrañas. Se sentía como un vacío inexplicable. Había oscuridad, la humedad se estaba comiendo la habitación y ni queríamos entrar a limpiar. A todo esto yo jamás le había contado la historia de Rosita a mis papás y tampoco llegué a relacionar la gata Rosita con los sucesos. Hasta que fue entonces que mi mamá, cansada de estas situaciones, hubo muchas más que no quiero contar, llamó a una mujer que hace limpiezas. Luego esta mujer confirmó que algo había. Apenas recorrió las habitaciones, le preguntó a mi mamá si alguien había traído algo de un cementerio. Mi mamá le dijo que no, ella seguía insistiendo en que había algo de un cementerio ahí dentro, y mi mamá muy segura lo negaba, ya que en mi casa mi familia jamás van a cementerios porque no les gusta. Cuando yo llego del colegio, mi mamá me comenta lo que esta señora había dicho y ahí fue cuando todo se empezó a relacionar en mi cabeza y me di cuenta de lo que había hecho. Empecé a buscar a Rosita por todos lados y no estaba. Estuvimos días enteros buscándola y no apareció. No sabemos qué fue lo que pasó con ella. En mi casa jamás desapareció un animal y jamás nos hubiéramos deshecho de ella. Hubiéramos buscado la forma de sacar las energías que ella atraía. A los días hablamos con la señora que hizo la limpieza. Le contamos cómo fueron los hechos y nos dijo que la gata no tenía el espíritu de Rosa, la mujer de la tumba. Traía consigo el espíritu de un niño que solo estaba jugando con nosotros. Desde que Rosita desapareció, nunca más volvió a pasar nada. La extrañamos muchísimo y si vuelvo a ir a un cementerio volvería a traer otro animal que esté ahí abandonado, solo que me manejaría distinto. La tercera historia me la ha enviado Gabri y dice así: te hablo para contarte 2 experiencias paranormales. Empiezo. La primera me sucedió a mí cuando hace 3 años y medio, más o menos, me mudé a un piso. Al empezar a vivir allí nos dimos cuenta de que vivió antes ahí alguien con un perro. Lo digo por la cantidad de pelo que nos encontramos en los sofás, alfombras del piso. Después de unos meses mi madre me dejó en casa sola con mi perra porque ella iba a ir al hospital con mi hermano y mi padre estaba trabajando. Me puse a lavar los platos toda tranquila y los cuencos de mi perrita estaban justamente detrás mío, los cuales mi perra cuando se acaba su comida arrastra con la nariz para que le sirva más. Mientras lavaba los platos sentí la cola de mi perra rozar mi pierna y hace ruido con su cuenco. Me giré y no estaba mi perra. Salí fuera de la cocina y mi perra estaba tirada durmiendo en su cama. En ese momento me recorrió un escalofrío en el cuerpo entero. Después de eso empecé a fregar con la puerta de la cocina cerrada, pero de nada servía, porque por el rabillo del ojo era capaz de ver la sombra de un perro detrás mío. Unos días después a mi madre le dio por quitar el lavavajillas para limpiarlo por detrás. Al sacarlo nos encontramos un hueso de juguete para perro. Se lo di a mi perra, pero al día siguiente no lo encontré. Después de sacarlo de ahí no volví a ver ninguna sombra ni sentir nada. Ahora te cuento la otra. La que te voy a contar ahora le pasó a mi madre. Mi madre cuando tenía más o menos 20 años y vivía en Venezuela, uno de sus tíos falleció. Le hicieron el velatorio en una casa, por lo tanto el cuerpo estaba dentro de la casa. En esa casa había varios familiares, pero no había niños. Había una habitación para que estuviesen los familiares y otra donde también estaban los familiares y el tío ya muerto. El tío estaba en una especie de ataúd vertical con una vidriera que estaba abierta. Cuando estaba acabando la tarde, ya había anochecido, todos fueron a la sala que estaba pasando, la habitación donde estaba el tío. Estando todos juntos allí, a mi madre le pareció ver que un niño pequeño salía
Salió corriendo hacia el baño que estaba en el fondo del pasillo. Mi madre fue la única que lo vio. Salió corriendo detrás de él y cuando llegó al baño no había nadie. Le pareció raro y fue asomándose en cada habitación de las 5 que había. Pasó por 3 y cuando se fue a asomar a la del tío, jura que lo vio sonriendo con los ojos abiertos. Ella no es capaz de explicar por qué se puso a llorar y cuando iba a pegar un grito para que fuesen todos corriendo, se fue la luz. Asustada por la oscuridad, fue corriendo donde estaban todos. Esta historia me la ha mandado Catalina y dice así: era la noche del 31 de octubre que venía toda mi familia porque era el cumpleaños de mi padre. Entonces todos acordamos a jugar a las escondidas de noche. Yo vivo en el campo y hay un bosque donde uno se puede esconder. No es grande, pero tiene bastantes árboles. Entonces mi prima empezó a contar y yo me escondí detrás de un árbol que era muy grueso y vi una sombra que me dijo que fuera donde ella. Me di cuenta que tenía la voz de la novia de mi tío. Yo le dije que no porque me van a pillar por su culpa. Ella solamente se rió con la voz de la novia de mi tío y desapareció. Después me fui a esconder a otro árbol, pero me pillaron. Más tarde le pregunté a la novia de mi tío que por qué me había dicho que fuera a esconderme con ella. Ella me dijo que jamás me había dicho nada y que estaba escondida detrás de un arbusto. Realmente yo me asusté mucho. Entonces dejé de jugar y me fui adentro de la casa. Desde entonces jamás volví a jugar a las escondidas con mi familia, con miedo de volver a experimentar lo mismo. Esta me la ha enviado Mila. Te explico. Tengo 15 años y mi madre falleció cuando yo tenía 12. Yo creo en los temas místicos y justo el día de Todos los Santos le dije a mi padre que si había alguna manera de hablar con mi madre, ya fuera Ouija o lo que fuera. Le dejé una vela junto a su foto y varias flores. Al día siguiente me percaté de que todas las flores se marchitaron menos una rosa granate que estaba más cercana a la foto. Esa misma tarde salí a pasear a mi perro por el campo. Me senté a escuchar música con el móvil y de repente el perro comenzó a ladrar. Levanté la mirada y ahí la vi a ella. Esta me la ha enviado Alison. Mi abuela sufría una enfermedad donde se desmayaba por varios periodos de tiempo, aunque no fue diagnosticada en ese tiempo. Un día, en el cumpleaños de un tío mío, mi abuelo subió a despertarla ya que dormía hasta tarde, pero ella nunca se levantó. Aterrado, fue por toda mi familia, 9 hijas y 3 hijos, que estaban a unas casas de distancia. Al llegar, todos trataron de despertarla, pero fue inútil. Llamaron a la morgue y a la policía. Para sorpresa, llegó primero la morgue. Al llegar, se la llevaron inmediatamente y la disecaron. Nunca la vio un forense o un médico. A la semana de su muerte y entierro, llega una prueba médica donde nos muestran que mi abuela tenía esta enfermedad. Tiempo después, uno de los que la crema se suicidó y días antes le dijo a un amigo que al sacarle los intestinos, ella se despertó y del susto la golpeó. Esto sucedió hace unos años, antes que yo naciera, pero es algo que siempre ha estado en mi familia, la culpa de haber matado a mi abuela y la duda. Esta me la ha enviado Annette. Mi mamá y mi hermano habían salido. Mientras me bañaba, escuché algunos pasos por la cocina. Traté de no darle importancia, pero después de unos minutos se escuchó que algo se cayó. Entonces traté de enviarle un mensaje a mi madre diciéndole que llegara rápido porque tenía miedo. Después de unos minutos traté de salir, aún con miedo. Fui a la cocina para saber que se había caído. Vi un cuchillo. Estaba tirado en el piso, lo cual era imposible ya que estaba guardado. Me fui corriendo a mi cuarto y encerrándome hasta que llegara mi madre. Cuando llegó, miró por toda la casa, pero me dijo que no había nadie. Después de eso, me pasaron algunas cosas más. Esta me la ha enviado Dojin Mi Flaco. Bueno, este es mi caso cuando tenía alrededor de 8 o 9 años. Estaba jugando con mis amigos y me fui a mi casa. La cosa es que, cuando llegué a la puerta principal, estaba el living y miré la casa y me dio como aburrimiento verla. Bueno, a todo esto mi madre estaba en el segundo piso en su habitación, alistándose para salir. Bueno, yo al ver el living, apagué 2 luces, la del living y las del jardín. Bueno, cuando miro por las escaleras después, para la puerta de la cocina, vi como una niña de vestido blanco iba pasando desde la puerta de la cocina hacia la puerta del baño. Entonces me dio un escalofrío de pies a cabeza y como unos minutos después reaccioné, porque vi que la niña se quedó parada mirándome mientras yo no me podía mover, hasta que salí corriendo a la calle y la puerta se cerró sola de golpe.
Esta me la ha enviado Cande. Me llamo Cande, soy de Tenerife, Islas Canarias. Lo que voy a contar me pasó alrededor de los 19-20 años. Aquí en Tenerife, en la zona de Ánaga, más específicamente, para ir a Ánaga puedes ir o bien por San Andrés, donde vivo yo, o por Las Mercedes. Lo que me pasó a mí es que subiendo a la carretera de San Andrés hacia Ánaga, en la carretera puedes desviarte rumbo a Taganana, Almaciga, Benijo. Para eso tienes que pasar un túnel, el túnel de Taganana. Siempre se ha contado que hace muchos años una mujer se fue a casar, pero el marido la dejó plantada en el altar. Ella cogió su coche y mucho antes de llegar al túnel, ella tuvo un accidente, el cual no sobrevivió, pero los sucesos pasan dentro del túnel. No se sabe el por qué. Siempre se han contado leyendas sobre Rita la cantadora. Mucha gente mayor, incluso gente joven de Taganana, Almaciga, Benijo, de la Cumbre, etc. Perdón si estoy pronunciando estos nombres mal, pero no los había escuchado nunca. Han tenido sucesos con Rita. Una mujer de Taganana dijo una vez que vio a la chica en el túnel con su cabeza en la mano. Unas chicas de Benijo se sacaron una foto dentro del túnel en el coche y vieron una cara en el cristal del coche. Lo que me pasó a mí fue hace ya 5 o 6 años. Mi pareja, con el cual llevo 8 años, ha vivido y vive toda su vida en Almaciga. Cuando empecé a salir con él, como ninguno tenía coche, yo subía en la guagua línea 946 de Titsa. Nunca me llegó a pasar nada hasta que una noche eso cambió. Yo antes de esto soñé con ella. Fue un sueño de lo más raro. No tenía sentido nada, pero de lo que más me sorprendió es que ella me dijo, más bien me pidió, un rosario. Ella me pidió en el sueño que en mitad del túnel le dejara un rosario. Yo a ese sueño no le puse ni la menor importancia. Se lo conté a mi madre, pero ella tampoco le puso asunto. A los días, no más, al venir de Almaciga, yo iba en el asiento que está al lado de la ventana, justo en los asientos que están detrás de la puerta para bajarte de la guagua. Iba con mis cascos escuchando música. De esto que me pongo a mirar y veo una mujer de pie, con un pelo negro cubriéndole todo el rostro, como la película de The Ring, y un vestido blanco. La vi unos segundos, pero los suficientes para verla. Cuando pasé por otro lado, miré para todos lados dentro de la guagua para ver si alguien más la había visto, ya que iba más gente dentro de la guagua, pero no fue así. Al parecer yo sola la vi. Me dio un ataque de ansiedad en el asiento, llorando atacada, pero en silencio para que nadie me escuchara. Cogí el móvil y se lo conté a mi pareja, el cual se quedó muy sorprendido. Me dijo que me tranquilizara, que cuando llegara a casa se lo contara a mi madre. Cuando llegué a casa de mi abuela le dije a mi madre que le tenía que contar una cosa. Me senté en la silla y me eché a llorar. Cuando me calmé le conté lo sucedido. Mi abuela también estaba allí. Las palabras de mi abuela fueron: por la forma en la que viniste yo te creo, mi madre también me creyó. Yo desde que llegué esa noche busqué un rosario pequeño que tenía en casa. Sabía lo que tenía que hacer. A los días fui con mi tía a la playa del Roque. Para ir a la playa tienes que pasar por el túnel. Le dije que parara justamente en la mitad. Cuando abrí la puerta del coche no miré para ningún lado, ni siquiera me bajé del coche. Dejé el rosario en la mitad del túnel y me fui. Me sentí muy bien. A día de hoy no me ha pasado nada más con ella. Espero que no me vuelva a pasar nada. Y bueno, estas son todas las historias paranormales que me habéis mandado. Si hay alguien que me había enviado una historia paranormal y no la he leído, es porque la debo tener perdida entre mensajes, pero la leeré en la próxima parte o cuando lo encuentre. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, suscribiros al canal, contarme vuestras historias paranormales por correo o dejarlas por comentarios para que todos las podamos leer. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!